En este capítulo, en los abismos del espacio-tiempo hacia el descubrimiento de sorprendentes paradojas y fascinantes misterios. La curvatura del espacio, el infinito, el destino del universo, la velocidad de la luz, el nacimiento del tiempo, la teoría de la relatividad de Einstein y las tentativas para comprender los mecanismos y las leyes que regulan el cosmos. Hoy acabamos de oírlo, hablaremos de las paradojas y de los misterios del universo. Es decir, de los insólitos y a veces desconcertantes comportamientos de la materia ante nuestros ojos. Pero empecemos con una observación mucho más próxima a nuestra experiencia cotidiana, aunque no por eso menos curiosa. El cielo estrellado es, en realidad, muy distinto del que vemos. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que estamos observando a un grupo de personas en una escalinata. Podemos fácilmente identificarlas una por una. Estas personas tienen un aspecto concreto, una edad, una posición determinada en la escalinata. Estamos seguros de ello. Si entonces alguien nos dijera, te equivocas, no ves la realidad, sino solamente una ilusión óptica de la realidad. Ese señor con bigote hace 10 años que murió. Esa señora no se encuentra en aquel punto de la escalinata, sino en otra parte. Ese chico, en realidad, es un viejecito calvo de barba blanca. Bueno, nos desconcertaría, pues eso es precisamente lo que sucede cuando miramos el cielo estrellado. El firmamento que vemos es tan solo una ilusión óptica, porque ciertas estrellas que vemos brillar en realidad ya han muerto. Otras se encuentran en una posición distinta. Algunas otras, que parecen jóvenes, en realidad son muy viejas, etc. Todo esto se debe al tiempo que emplea la luz en llegar hasta nosotros. Mayor cuanto más lejanas están las estrellas. Es un hecho perfectamente conocido, pero al pensarlo siempre nos sorprende un poco, precisamente porque es algo que no forma parte de nuestra experiencia cotidiana. Cuando los astrónomos observan el universo, se encuentran con este curioso fenómeno. Y saben muy bien que sus telescopios son, en cierto modo, máquinas del tiempo que miran a lo lejos, no solamente en el espacio, sino hacia atrás en el pasado. Veamos un reportaje sobre este tema. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, es decir, realiza 7 veces la vuelta a la Tierra en este breve espacio de tiempo. Sin embargo, incluso a esta velocidad, la máxima posible, los abismos cósmicos y las distancias que separan estrellas y galaxias siguen siendo inmensas y prácticamente infranqueables. La amplitud del espacio y la relativa lentitud de la luz tienen una consecuencia curiosa. La luz que nos llega desde las estrellas surgió hace cientos de miles, quizás millones o miles de millones de años, y nos muestra el astro tal como era en épocas remotas, no como es ahora. Por eso los telescopios funcionan como auténticas máquinas del tiempo. Los objetos celestes que observamos no están lejos solamente en el espacio, sino también en el tiempo. Por ejemplo, la luz del Sol emplea 8 minutos en viajar de su superficie hasta nosotros. La luz de la estrella más cercana que vemos en la actualidad, Próxima Centauri, surgió hace 4 años y 4 meses. Cuando observamos el centro de la Vía Láctea, lo vemos tal como era hace 30.000 años, la época en que la luz que llega actualmente a la Tierra empezó su viaje desde esas remotas regiones cósmicas. La máquina del tiempo que se oculta en los telescopios acelera bruscamente al salir de nuestra galaxia. Nosotros vemos Andrómeda, la galaxia más cercana, tal como era hace 2 millones de años. De hecho, es el mismo tiempo que ha empleado la radiación luminosa en superar el abismo de espacio que nos separa de esa galaxia. Y si en Andrómeda una civilización tecnológicamente evolucionada pudiera observar nuestro planeta, no vería la Tierra actual, sino la de hace 2 millones de años, con nuestros antepasados los homínidos correteando todavía por la sabana africana. Incluso Andrómeda, pese a su lejanía, es una vecina cercana. Este cuásar está alejado 10.000 millones de años luz, es decir, su luz ha empleado 10.000 millones de años en llegar hasta nosotros. Conclusión: la imagen captada por el telescopio, en realidad, nos muestra cómo era aquel objeto hace 10.000 millones de años, o sea, cuando el universo era mucho más joven. Tampoco posibles mensajes de actividad extraterrestre captados por los radiotelescopios nos pondrían directamente en contacto con esos alienígenas inteligentes. Podría ser que la señal nos llegara cuando esa civilización ya se hubiese extinguido.
Si existieran extraterrestres inteligentes a unos 30 años luz de nosotros, ahora empezarían a recibir los primeros capítulos de este concurso, cuando actualmente en la Tierra el programa es una reliquia casi olvidada de la historia de la televisión. Pues sí, es curioso pensar que todas nuestras transmisiones de radio y televisión viajan por el cosmos como mensajes en una botella y pueden ser interceptadas mucho tiempo después por alguien. Naturalmente son voces débiles que en un momento dado se pierden por el camino, pero que existen. Pero ahora vayamos a otro aspecto fascinante cuando se habla de espacios cósmicos. Se trata de un tema mucho más misterioso ante el cual se pierde nuestra mente. Es el infinito. El concepto de infinito existe en la mente humana, pero cuando se trata de llevarlo a la realidad, de aplicarlo al mundo físico o a la dimensión del tiempo, sobre todo al infinito hacia atrás en el tiempo, bueno, ya no somos capaces de entender cómo puede representarse verdaderamente. Es un gran problema en el que los físicos han trabajado durante mucho tiempo, pero solo han hallado algunas respuestas. En consecuencia, nos parece interesante adentrarnos en este campo del infinito e intentar exponer qué se conoce hasta el momento. Veamos. El Sol se pone tras el horizonte. Sin embargo, aunque desaparece más allá del perfil de las montañas, no desaparece totalmente. De hecho, podemos imaginarlo mientras continúa iluminando otras tierras y otros hombres. Dicho de otro modo, el horizonte no nos impide continuar sabiendo que existe un objeto. Podemos decir que para el hombre, aunque físicamente existen horizontes que cierran la perspectiva e impiden la visión, no existen límites mentales. El cerebro humano tiene la capacidad de pensar en el infinito. Un ejemplo famoso. Siempre amé este cerro yermo y este seto que me impide la visión. Pero sentado y contemplando más allá los espacios infinitos y los silencios sobrehumanos, me pierdo en mi pensamiento. Los espacios infinitos que imaginó Giacomo Leopardi no son solamente una expresión poética, y no solo los poetas piensan en el infinito. Veamos otro ejemplo. La sucesión de los números 1, 2, 3, 4, 1000, 1000 millones, 1 billón. Siempre podremos decir uno más y concebir un número todavía mayor hasta el infinito. Cada vez que nos enfrentamos al concepto de infinito, chocamos con algún rompecabezas. Este es uno de ellos. Desde la escuela sabemos que los números son infinitos, pero si solo consideramos los pares, nos parece que son exactamente la mitad de todos los números. Sin embargo, esta es la paradoja. Los números pares son infinitos al igual que la serie completa de números. Al hablar de infinito, la parte es igual al todo. Naturalmente, estos infinitos de los que nos hablan las matemáticas son solamente mentales, maneras de funcionar de nuestro cerebro. De hecho, podemos preguntarnos si el infinito solo existe verdaderamente en el mundo físico. ¿Podemos decir que el universo es infinito o que existen dimensiones infinitas? A primera vista parece difícil hallar el infinito en el mundo que nos rodea. Podemos preguntarnos si, por ejemplo, para vaciar todos los mares y los océanos con una cucharilla de té, serían necesarias infinitas cucharadas. Este número se puede calcular y escribir. Es 10 elevado a 24 cucharadas. Esta expresión significa un 1 seguido por 24 ceros y nos evita tener que inventar nombres estrambóticos para los números demasiado grandes. Si las cucharadas no son infinitas, ¿no podría ser infinita la cantidad de materia que existe en el universo? También esta cantidad se puede calcular. El universo que nosotros conocemos pesa 10 elevado a 58 gramos, es decir, 10 seguido por 58 ceros. Al medir el mundo físico se obtienen números increíbles, escritos con notaciones matemáticas inusitadas, pero no infinitos. Entonces, ¿no podría el infinito estar fuera de los confines del mundo físico, allá donde en lo muy grande o lo muy pequeño, el universo debería acabar? Veamos un imaginario zoom cósmico. Se trata de una famosa película que, partiendo de una pareja que hace picnic en un prado, nos lleva hasta los confines del universo. Ya hemos salido. 10.000 metros. 100 kilómetros. Estamos saliendo del planeta Tierra.